Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Te doy la bienvenida a este programa Arte Hecho en México que transmitimos aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio. Si es la primera vez que nos ves, pues no te invito a que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Tenemos pláticas con artistas. Llevamos ya más del año entrevistando artistas de Baja California, pero bueno, esta es la ocasión en que vamos a estrenar esta plática con un artista de la Ciudad de México, con Miguel Ángel Horta. Así que te invito a que te quedes y a que lo conozcas y bueno, también para que te enteres de los proyectos en los que está involucrado. Así que bueno, pues te damos la bienvenida, Miguel. Muchas gracias por estar aquí en el programa, pues por aceptar la invitación y venirnos a contar pues de tu trayectoria artística y pues tu gran labor con las infancias que también nos vas a platicar al ratito. Así que pues bienvenido, Miguel. Gracias a tu invitación, gracias por tu invitación, gracias a toda la gente que se conecta, que nos mira desde la comodidad de sus casas. Es un gusto y justamente algo que comentábamos hace un momento es la importancia de utilizar estas herramientas para, para generar esta suerte de redes, estas redes y que la gente vaya conociendo todo lo que sucede en el país, más que nada con los autores jóvenes, vamos a llamarnos así, ya no lo somos tanto, pero jóvenes finalmente, ¿no? Y pues gracias, Noemí, gracias y bienvenidas todas, bienvenidos todos. Gracias, Miguel. Pues bueno, ¿qué te parece si para que el público te conozca un poco más, Miguel, si nos empiezas platicando un poquito de, bueno, qué es lo que haces como artista, a qué disciplina es a la que pues más te dedicas y pues bueno, ahorita iremos compartiendo también un poco de tu obra para que el público te conozca, pero pues, ¿qué te parece si nos empiezas a platicar un poquito de ti? Claro, con gusto. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Horta, voy a cumplir, estoy cercano a los 50 años, todavía no llego a los 50 años, y mi formación específicamente es en fotografía y en arte. Eh, a partir de esta formación que tengo, me considero un dibujante más que nada, ¿no? Un dibujante en el sentido de que desde niño dibujo, desde que recuerdo y pude tener un lápiz en la mano, dibujo, y a partir de eso fui entendiendo que el dibujo es como la base de la generación de imágenes. En el caso de la fotografía se trataba de dibujar con luz, en el caso de la pintura se trata de dibujar con pinceles, en el caso de la gráfica, la gilografía, que es específicamente lo que yo hago, pues lo veo como dibujar con navajas. Entonces, creo que yo me podría definir más que nada como un dibujante. Y en ese sentido, pues he tratado de llevar el dibujo a todas estas expresiones. Por ejemplo, construyo muebles, diseño muebles y también comienzo con un dibujo, ¿no? Si alguien me pide alguna pieza utilitaria en específico, ¿qué es lo que hago? Hago un dibujo para llegar a un acuerdo y ver qué es lo que verdaderamente quiere la gente. Entonces, eso me considero un dibujante por principio y ya de ahí vamos conociendo más técnicas y las voy tratando de adoptar y de hacer un lenguaje propio. Claro, como dices, ¿no? Bueno, el dibujo y adaptado a diferentes técnicas, ¿no? Que has ido explorando en tu obra y en tu quehacer artístico, ¿no, Miguel? Ahí está la importancia también del dibujo, ¿no? Ahí no. Claro, Ajá. por supuesto, o sea, a veces me he llegado a encontrar con personas más jóvenes que yo, incluso con personas de mi edad, que ven el dibujo como, pues no como una base para generar, sino como un mero complemento. Yo ahí, cada quien piensa lo que quiere, por supuesto, ¿no? Pero sí lo veo como la base de mi trabajo, el dibujo. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, y es la base para muchísimas profesiones, ¿no? Ahorita que mencionabas precisamente esta cuestión del diseño de muebles, pues el dibujo es básico, ¿no? O sea, imagínate, te enfrentas ahí con la idea de un cliente y tú le haces una cosa totalmente diferente a la que él tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, se tiene que asentar precisamente en un diseño, ¿no? En un dibujo. Claro, eso es, por ejemplo, muy divertido en el, digamos, por decirlo de algún modo. La gente llega con una idea en la cabeza, ¿no? Ujú. Y, y, y es complicadísimo que uno se pueda meter en sus cabezas y traducir.
qué es exactamente lo que quieren. Entonces yo siempre les pido que lleguen con una cosa visual. No importa, a veces puede ser un recorte de revista, a veces puede ser un dibujo, por más básico que sea, no pasa nada porque a mí me funciona. Y ya de ahí vas generando esa idea, se tiene que trabajar y es entonces cuando llegas a buen puerto, ¿no? Claro, Así. así es, así es. Bueno, pues sí, bueno, ahorita que mencionaste esto de que el dibujo y la importancia, ¿no? A lo mejor también es algo también generacional, ¿no, Miguel? Esta cuestión de que ya hay tantas ya aplicaciones o algo que te reducen el esfuerzo del dibujo, ¿no? Y bueno, a lo mejor esta habilidad de, pues de dibujar como a lo mejor nos tocó precisamente en la universidad, ¿no? De estar dibujando y dibujando y pues entender esta importancia, ¿no? De la, pues la mano directamente, ¿no? Sí entiendo esta cuestión que mencionas que a lo mejor para algunos ya es como, no sé, como que un proceso que se puede evitar, ¿no? O acortar. Ahora, no está mal. O sea, no está mal si alguien de repente decide ya no usar papel y deciden que quieren dibujar La sobre el pad, tableta, ujú, sobre su tableta. A mí claro, me parece que está muy bien. Incluso me parece que que todos deberíamos de conocer esas nuevas tecnologías. Y vaya, yo uso lápiz y papel porque me resulta cómodo, porque lo encuentro práctico, ¿no? Pero sí, yo también creo que hay que adaptarse a lo que la vida nos da y lo que la vida nos está dando son estas nuevas herramientas y también creo que no hay que pelearse con ellas, ¿no? Hay que abordarlas y utilizarlas y ya, ahí depende de cada quien, donde se sienta más cómodo, adelante. claro, que bueno, además el usar una tableta no es así como que pan comido, ¿no? Si necesitas practicarle y pues finalmente saber pues dibujar para que te quede bien, de todos modos. Este, Claro, o sea, Noemí, es tan sencillo como esto. O sea, tú puedes tener tu compu de a 50,000, ¿no? Y no hacer tan buenos trabajos. Tú puedes dibujar con un palito sobre la tierra y hacer cosas geniales. Entonces, creo que es lo que tenemos que entender, ¿no? Que no es que la tecnología te lo va a dar todo, ¿no? No vas a, porque tengo mi computadora carísima, pues ya voy a hacer obras de arte. Pues no necesariamente, ¿no? claro. Puede ser, puede ser, pero no es una garantía de nada tampoco eso. Así es, Miguel. Bueno, y entonces regresando un poquito a esta cuestión de que te consideras más un dibujante, pero bueno, ahorita de hecho le voy a empezar a compartir al público un poco de tu obra para que obviamente te conozcan, pero también invitar al público a que te sigan ahí en tu Instagram, que están viendo aquí en pantalla, que es Jalfa Gráfico, entonces bueno, para que entren ahí y vean mucho más de la obra de Miguel Horta. Pero bueno, ahorita en las piezas que vamos a compartir, Miguel, no sé si quieras narrarnos un poquito qué son los temas, o más bien cuáles son los temas que te mueven o que exploras, ¿no? Las técnicas que precisamente como que te gusta más, pues trabajar, por qué te sientes tan cómodo con ellas, en fin, no sé, si lo que nos quieras ir contando sobre tus obras. Mm, sí, mira, yo cuando entré a la escuela de arte, como les comento al principio, venía de la escuela de fotografía. Entonces, yo, por ejemplo, llego a la escuela de arte y ni siquiera sabía qué era la gilografía. La gilografía es el grabado sobre madera, pero yo nunca lo había visto. Había escuchado el grabado, pero así como en Ujú, general, ¿no? ujú, Cuando llego a la escuela, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que es donde nos conocimos, eh, eh, comienzo a mirar a los maestros, más que nada los maestros. Tenía especial interés en los maestros que trabajaban mucho, no en los que no, porque también había unos que no trabajaban tanto, ¿no? Entonces, esos no me llamaban la atención, la verdad. Preferí acercarme a los maestros que se dedicaban formalmente a producir. ¿Por ujú, qué? Porque es el modo que tienes de aprender, ¿no? Cuando uno aprende un oficio, vamos a comenzar llamándolo así, un oficio, mucho es mirar, ¿no? Mirar cómo usan sus herramientas, mirar cuál es ese proceso, si comienza con un dibujo, el dibujo lo pasas
a un soporte, ese soporte decides el material que vas a usar, pero más que nada, pues es eso, es mirarles, y claro, si es un maestro que nunca hacía nada, pues ¿qué le vas a aprender? ¿No? ¿Qué vas a ver? Sí, ¿qué vas a ver? Pues, órale, suena todo muy bien, pero hay que ejecutar, ¿no? Hay un momento cuando uno está en formación que tienes que ejecutar. Ya después el cerebro ahí va haciendo conexiones, vas llevando las reflexiones, conexiones que te llevan a reflexionar y que después vas adoptando para el discurso propio. Me gusta mucho la pintura, me gusta mucho el óleo, y me encanta y me llevo bien y me gusta el olor de la barniceta y me gusta cómo se sucede la mezcla de los pigmentos y todo esto me gusta. Me fui más hacia la gráfica porque en mi caso, pues tenía que buscarme la vida, tenía que ganarme la vida. Entonces, siempre es como mucho más complicado lograr acomodar una pieza pictórica que una Mm, pieza gráfica por una cuestión de precios, por una cuestión de mercado. ujú, ujú, Entonces, eh, eh, y me sentí muy bien, me sentí muy bien. Yo ya había pintado antes de estar en la escuela de arte. Yo pensaba que mi camino era ser pintor y ya, ¿no? Pero no, sucede que llego a la escuela de arte, me entero de que hay otras técnicas. ujú, La primera técnica gráfica, por ejemplo, que conocí fue la serigrafía. ujú. Y fue la serigrafía, eso fue antes de la escuela de arte. Conozco la serigrafía por una búsqueda que tenía. A mí me gustaban las playeras de rock, me gusta el rock, entonces me considero rockero. Entonces, cuando era adolescente, pues me juntaba mis 40, mis 35 pesos que valían las playeras en aquel entonces, me iba al Chopo, un tianguis rockero que está aquí en Ciudad de México, y quería comprarme mi playera de rock para que la gente viera que yo era rockero, ¿no? Entonces, pues nunca me gustaba lo que había, y Mm. con mis 30 pesos, pues terminaba comprándome una cerveza. Entonces, Qué pues eso, conveniente, ¿no? claro, imagínate. Entonces, pues eso, por ejemplo, fue a partir de una búsqueda, ¿no? Y dije, bueno, ¿cuál es la técnica que se usa para estampar playeras? La serigrafía. Y Ujú, fue ahí cuando comencé, digamos que las técnicas gráficas. La serigrafía es una técnica gráfica. ujú, Ya después conocí a mis maestros, Pedro Asensio, que anda por ahí todavía, por ejemplo, que fue quien me llevó hacia la gilografía. Y ya tiene mucho que no lo veo al maestro Pedro, mm, pero sé que ahí anda y sé que trabaja mucho. eh, y, ahí, y ahí fueron sucediendo las cosas, ¿no? De la gilografía pasé al hueco grabado, estuve un tiempo con un maestro que se llama Jesús Martínez también anda ujú, por ahí, la maestra Maru, que fue con quien yo más trabajé, con Maru más que con Jesús. ujú. Y pues bueno, Hueco Grabado es como mucho más meticuloso en relación a preparar los materiales. Entonces, yo siempre he sido de cuestiones mucho más inmediatas, ¿no? De un gesto mucho más inmediato. Más Cuando yo práctico. trabajo pintura, sí, por ejemplo, Ujú, uso barniceta, pero no tanta. Sí me gusta usar la plasta de pintura y embarrarla y que sea muy matérico. En ese sentido me sentí muy bien trabajando gilografía, ¿no? Las navajas son como este ejercicio inmediato de hacer incisiones, de cortar, ¿no? Y eso me llevó a tener resultados muy inmediatos, igual que el dibujo. El dibujo me gusta, sí dibujo con lápiz, con grafito, sobre papel, pero me gusta mucho también dibujar con tizas. mm, Entonces, el ejercicio de la tiza, ¿no? Nunca pude entender a las compañeras, compañeros que se sentaban en una mesita y en su banco y se ponían a dibujar así. Creo que el dibujo es tu cuerpo, ¿no? mm. Usas el cuerpo para dibujar. Yo necesito estar parado, no puedo estar sentado, porque uso todo el brazo, muevo todo el cuerpo, eh, eh, Sí, sí, bailo, sí. Sí, sí, bailo. seguramente. Entonces, pues es eso, Noemí. Así es como ha sido mi proceso pues creo que hay que disfrutarlo, ¿no? Creo que hay que disfrutarlo y si no lo disfrutas, pues como para qué estás ahí, ¿no? Claro. Entonces, pues es así como ha ido explorando las técnicas. En algún momento, al principio con el maestro Nishizawa,
todavía vivía, todavía me tocó, por ejemplo, el encausto, ¿no? Que es esta mezcla de cera con trementina y, ¿no? Ujú. Entonces, con los pigmentos en polvo y después le prendes fuego y se hace una Sí, alquimia ahí y se quema todo. loquísima. No, no es cierto. No, pues está bien chido, o sea, Ajá. a mí me encantó, está increíble, solo que sí requiere de nuevo pues ese tiempo. Y Ujú. entonces, viviendo en Ciudad de México, los tiempos son complicadísimos, ¿no? Porque todo el tiempo vas con prisa, todo el tiempo ya se te hizo tarde, todo el tiempo, y bueno, ahora con un hijo, tú sabrás, ¿no? Los tiempos se vuelven complicados, ciertamente. Pero sí, trato de seguir pintando, justamente estoy comenzando un tríptico. Mis temas, ¿cuáles son? Pues mira, al principio era mucho el ser humano, ¿no? Y todas estas expresiones del ser humano que reflejan, me interesaba mucho el lenguaje corporal, el estado anímico y cómo lo refleja el cuerpo, ¿no? Eh, Más viviendo en Ciudad de México, yo crecí en Ciudad de México. Entonces, si tú no aprendes a leer las intenciones del otro, hay que aprender a leer eso, ¿no? Y requiere de mucha observación. Entonces, al principio esa era mi preocupación, ¿no? Ujú. Como saber si hay un sujeto que te quiere asaltar y te está siguiendo, hay un lenguaje corporal. Si hay alguien que te está coqueteando, hay un lenguaje corporal. Si resulta que hay alguien a quien le caíste mal, hay un lenguaje corporal. Ujú. Si hay alguien con quien tuviste cierta química, hay un lenguaje corporal, ¿no? Claro. Entonces, todo eso me interesaba y trataba de plasmarlo en el lienzo o en el papel a partir de una placa o en el papel a partir del dibujo directo, ¿no? Y ese fue durante muchos años mi interés. Después me aburrí un poco de la humanidad como tal Ajá. y comencé, digo, finalmente, y comienzas a ver, yo vivo en Ciudad de México, Ujú. pero vivo en Xochimilco, en la parte alta de Xochimilco, vivo en el cerro. Entonces estoy rodeado de naturaleza. Todos los días me despertaba mirando el cerro y comencé a sentir esa fascinación por la naturaleza. ¿Quién no? ¿No? Claro. Finalmente, las imágenes que te da la misma naturaleza directamente. El ser humano es un ser que proviene de la naturaleza también, por supuesto, pero todo ese hábitat que se genera en el bosque, vivimos aquí en el bosque, en la montaña. Entonces es maravilloso porque tuve la suerte de poder construir mi casa y entonces una de las ventanas, a propósito, pude construir mi casa a mi gusto. Ujú. Yo la hice, mucho del trabajo de construir mi casa lo hice yo estuve tabiqueando, yo construí los muebles, básicamente, ¿no? Con ayuda de unos maestros albañiles muy hábiles, pero sí, metí las manos. Ujú. Entonces, generamos una ventana que da directamente al cerro. Esa ventana es mágica. Entonces, en esa ventana puedo ver pasar aves, puedo ver pasar reptiles, puedo ver pasar, tengo una familia de vecinos cacomistles que todo el tiempo se están asomando por la ventana, ardillas, loros, halcones, eh, hay garzas blancas que llegan hasta el lago de Xochimilco, ¿no? Pasan por aquí, a veces hacen una escala aquí en el cerro, comen algo y ya después bajan al lago. Entonces, todo esto me fascinó y entonces comencé a abordar el tema mucho más cercano a la naturaleza, las piedras, ¿no? Las piedras me gustan, veo las piedras y comencé haciendo estudios de piedras, ¿no? Ujú. A veces cuando te dicen dibuja una piedra y pues la mayoría de la gente hacemos una bola y Y ya, ya. piedra. Dibuja un árbol y hacemos un palito así con tres, con café y un follaje así como de nubecita y ahí está el árbol, ¿no? Ujú. No, bueno, si tú pretendes estudiar una imagen, estudiar tu entorno, tienes que ser primero un gran observador y observar.
observar y te das cuenta de que, pues sí, en efecto, la piedra no es una bola de dos colores, ¿no? Dibujar, pintar o grabar una piedra es increíblemente complicado. No se diga un árbol, Ujú, ¿no? claro. Verdaderamente representar la corteza de un árbol es una empresa complicadísima que te va a llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo y más que nada mucha observación. Entonces, para allá me fui moviendo las aves, el movimiento de las aves, y entonces tuve la oportunidad a partir de eso y del conocimiento que tenía de un par de técnicas, de irlo mezclando con esta habilidad que tuve con las herramientas de madera. Eso fue algo bueno. Ujú, Desde niño sé que tuve esa habilidad para cortar, usar un formón, ¿no? ujú, Ya después, con el tiempo, conocí las herramientas eléctricas y las fui utilizando y logré ir generando cierta mezcla entre las imágenes que me interesaban, el trabajo de construcción con la madera y el oficio que tengo como dibujante. Entonces, por ahí ha ido mi proceso, más o menos. ujú. Sí, bueno, hasta ahorita, ¿no? Porque seguramente ya ves cómo es esto, ¿no? Va uno cambiando, cambiando investigando en otras cosas o nos van moviendo otros temas, ¿no? Finalmente. Pero bueno, ahorita en la obra que estaba compartiendo, pues ahí el público pues puede ir viendo algo de tus pinturas, un poco también de tu gráfica, ¿no? Y también pues obviamente pues ese trazo con la gilografía. De hecho, ahorita les estoy compartiendo una imagen de donde se ven unas aves de madera, ¿no? Y unos círculos en un árbol, que es, no sé, a modo como de una instalación, Miguel, o esta, no sé, ¿quieres decir algo sobre esta pieza? Pues sí, yo creo que es una instalación también. A veces me resulta un poco complicado como decir así, meterla Sí, en un cuadrito que diga esto es tal. te No lo entiendo. sé. Creo que el ejercicio plástico tiene que ser muy libre. Ujú, Ahí, ¿qué sucedió? Me invitaron, yo imprimo playeras, entonces luego me voy al tianguis a venderlas y me invitaron a un tianguis aquí, hay una colonia que se llama Tepepan, cerca de Xochimilco, ujú, y es un espacio donde convergemos gente que hace de todo, pero la condición es que sean productos de manufactura casera. ujú, a mano. Entonces, Ujú, ajá, todo tiene que ser a mano. No hay procesos industrializados ahí. ujú, Entonces, fue una de las razones por las cuales me animé a participar con ellos. Y bueno, sí, yo llevaba mis playeras, pero decía, bueno, sí, órale, ahí están mis playeras y buena onda. Y sí, a algunas personas les gustaba, a otros no tanto, pero no pasa nada, así es siempre. Eh, un poco esta intención de mi trabajo volverlo público, de agarrarnos el espacio público y presentar en el espacio público, y ahí se prestaba para eso. Mucho tiempo me preocupé porque si en la galería me iban a aceptar, que me dieran un espacio en un museo, que si podíamos presentar acá espacios cerrados, donde tienes que cruzar una puerta, donde ujú, no está mal, está bien, pero llegó un momento en el que el espacio público me llamó mucho más la atención. Un poco, y un poco va en relación a eso, ¿no? Con el trabajo que he hecho a partir del ejercicio comunitario, cosa que me interesa mucho, ¿no? El trabajo comunitario llegó a llenarme la vida como no tienes idea, Noemi. Entonces, yo comienzo el trabajo comunitario a partir de la lectura, ¿no? Me gusta la lectura, no es que yo sea un erudito, ni mucho menos, ni nada que se le parezca, pero siempre encontré en los libros un, un, un espacio cómodo, un espacio donde me sentía abrigado, donde me sentía... Yo, a estas alturas de mi vida, me entero, me doy cuenta, caigo en cuenta que tengo una condición específica que aún no sé cómo decirlo, mucha gente le llama Asperger. ujú, No lo sé, pero sé que estoy dentro del espectro autista. Fue muy complicada mi niñez, ¿no? Fue muy ujú, complicada mi niñez
y de hecho, pues sí, tengo pasajes que he decidido incluso bloquearlos, ¿no? Y la recuerdo complicada. Yo prefiero mi edad adulta porque es cuando ya puedo como aterrizar las cosas. ¿Cómo caigo en cuenta de esto? Por mi hijo. Mi hijo tiene una Mm. condición similar a la mía. Ah, ok. Entonces, cuando nace mi hijo, comienzan a suceder cosas que no iban de acuerdo con les llamamos los neurotípicos, ¿no? El neurotípico es, sí, los chicos van a la escuela, se juntan, generan grupos, hay juegos específicos, los niveles de desarrollo que van cursando la mayoría. Cada niño tiene por supuesto sus tiempos, ¿no? Sus Ujú, tiempos de desarrollo, sus tiempos cognitivos. Pero es entonces cuando tenemos que acercarnos a un especialista y ese especialista ya después de observaciones y estudios que le hicieron, y afortunadamente dentro del espectro autista hay casos muy severos, me ha tocado verlos, ¿no? ujú, No es así, no es así en nuestro caso, ¿no? Hay chicos que ni siquiera pueden hablar. Entonces, no es nuestro caso, afortunadamente, pero es como irse entendiendo, Noemí, ¿no? ujú. Entonces voy cayendo en cuenta, incluso la terapeuta de mi hijo, pues sí, me dice, es que tú tienes estos rasgos, ¿no? Y es cuando me voy dando cuenta de que yo, en cierto modo, también transito por esa neurodiversidad, ¿no? Ujú, ujú, Y porque no lo vemos como una discapacidad, ¿eh? Mucha gente dice, la discapacidad, no es una discapacidad, al contrario, si tú lo entiendes, puedes generar abstracciones especialmente complejas, ujú, ¿no? ujú, Somos torpes para algunas cosas, sí, ¿no? Pero puedes generar abstracciones en otras. Entonces, creo que es importante entender eso y a mí me funcionó, fue como entendí. Siempre me sentí cómodo dibujando, siempre me sentí cómodo en los libros y dije, bueno, pues si son las herramientas que manejo, que me funcionan, que disfruto, importante, que disfruto, lo puedo compartir con los demás, con los demás, y es entonces cuando comienzo a generar estos círculos de lectura con las infancias de mi barrio, específicamente. ujú. Yo trabajo más que nada con las chicas, los chicos de mi colonia, y es así como hemos ido llevando todo este trabajo creativo que a mí me dicen maestro, Noemí, los chicos, las chicas, Pues sí, claro. pero yo no soy maestro de nada. O sea, yo les insisto eso. O sea, maestro, el que cursó la normal y que da clases en una escuela, yo esos son a quienes considero maestros, ¿no? Yo comparto algo que a mí me llena, que a mí me gusta y que sé que puede tocar en algún momento los demás. La lectura, la literatura, más que nada, poesía, cuento, novela, historia, es más. Porque bueno, hay libros técnicos. O sea, si yo Ujú. llego y les leo un libro de contabilidad, pues no, bueno, Mm. estudian contabilidad seguramente, pero no, es más que nada literatura. La literatura es una de las herramientas más poderosas que hay para generar una verdadera comunidad, una comunidad participativa, una comunidad donde nos preocupemos por las y los demás, ¿no? Es algo que comentábamos al principio. Yo tengo siendo promotor de lectura ya cerca de 15 años. Comenzamos aquí, muy cerca, en mi barrio. Aquí hay un cuartito que adaptamos, ahí les recibimos los días sábado. eh, eh, ya después fueron conociendo mi trabajo, me invitaron aquí, me invitaron allá, y bueno, así es como se van dando los caminos. Ujú, Pero comencé y sigo haciéndolo en mi trinchera, que es mi colonia, que son los chicos de mi calle, ¿no? Y es algo que les decía en algún momento muy importante, ¿no? Porque a veces los mexicanos tenemos la idea de que mientras yo esté bien,
pues ya los demás no importan, ¿no? Pero sí importan. Y tan importan que es algo que les comentaba, ¿no? O sea, chicos, por ejemplo, si nos dedicamos a tirar basura en las coladeras, llega la temporada de lluvia, están tapadas las coladeras, no se ve el agua, se desborda todo, se mete a nuestras casas, nos estropea todas las cosas, nuestros muebles, nuestros aparatos eléctricos, todo lo que hay ahí, se pierde el trabajo de una vida. Y no importa si tú tienes un cochecito, no importa si tú tienes una casita de 2 pisos, eso no importa, ¿no? Finalmente vivimos todos en el mismo lugar, en la misma calle, y lo que te puede afectar a ti, le afecta a tu vecino, y le afecta al de la esquina, y le afecta al que está más allá. Entonces, así es como entendemos, como al menos yo entiendo el ejercicio comunitario. Después de eso, pues fueron las herramientas que fui metiendo en el trabajo con las infancias, porque más que nada trabajamos con infancias, adolescencias tempranas, ¿no? Ujú. Y fue eso, por ejemplo, la lectura genera imágenes, ¿no? Claro. El ejercicio de leer un poema es, comenzamos así, ¿no? Yo les decía a los chicos, a ver, cierren los ojos, es más, cierren los ojos, yo les leo un poema y ustedes traten de hacer imágenes, imágenes mentales, ¿no? Ujú. Guarden ahí, escuchen un momento, vamos a leer, a releer, y entonces vamos a tratar de generar imágenes. Hacíamos ese ejercicio y al final de la sesión tratábamos y casi siempre se lograba aterrizar sobre el papel con materiales muy inmediatos, con lápices de colores, con tiza, no, Con lo que algo, hubiera. Ujú. sí, sí, nada sofisticado, o sea, lo más inmediato. Siempre trabajamos además con materiales de donación. Ok. Entonces, no gastamos dinero comprando lápices, no gastamos dinero, usamos papel reciclado, les digo a los chavos, a ver, tienen papel reciclado, de un lado está usado, del otro está en blanco, tráiganselo. O es más, no importa que tenga letras, dibujamos sobre él, no pasa nada. Claro. Ujú. Y es así como hemos logrado ir de la lectura, del ejercicio sonoro, de la poesía o del cuento a algo gráfico. Tienen que ser cortas, ¿no? Ujú. Tienen que ser cortas porque si de repente te quieres acá echar tu novela de media hora, pues bueno, a lo mejor tomas un párrafo y ese lo puedes analizar. Claro. O también puede ser un proceso más largo y que una novela completa sea ilustrada, ¿no? Pero más que nada ejercicios muy inmediatos, porque bueno, tú además conoces, en algún momento veniste aquí al taller, Noemi, Ujú. hace muchos años, y Ujú. aquí es una colonia popular, ¿no? Es una colonia le llamamos ahora pobreza multidimensional. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las chicas, los chicos que nos acompañan, sabemos que en sus familias, en sus casas, pues no necesariamente se dedica una parte del ingreso familiar a comprar libros. Sabemos que eso no es, ¿no? Ujú. Claro. Vivimos más al día, Ujú. vivimos más al día y entonces pues, se tienen que preocupar más por sacar la papa del diario, por el transporte público, por el pago de los servicios, y la verdad es que los libros van quedando un poco rezagados, ¿no? Ujú. Ujú. Eh, Hicimos, porque bueno, tengo que mencionar que todo este proyecto de Jalpagráfico lo he trabajado con mi pareja, con Beatriz. Beatriz es también autora, también es artista gráfica. Bueno, yo la conozco hasta la universidad, ¿no? El trabajo que hice antes de que yo estuviera en la escuela de arte, pues esa parte. Yo a ella la conozco hasta que estábamos en la escuela de arte. Pero hemos ido acompañándonos y este proceso con la comunidad lo hemos hecho juntas, lo hemos hecho juntos, ¿no? Claro. Pues un saludo a Beatriz, que seguramente va a ver esta plática. Saludos, Beatriz. Por ahí anda, ahorita está en una chamba que le acaba de caer, que es importante y espero que le vaya bien. Entonces, desde aquí porritas, pues, pero sí. Entonces, pues es eso, ¿no? Es un proceso que ha ido, que incluso nosotros, y es a lo que voy, ¿no? Pues yo no soy maestro de nada, es más, yo llegué a aprender mucho,
llegué a aprender mucho con las chicas, con los chicos, Sí, claro. ver, ver la inmediatez que tienen para bajar una idea, ¿no? Que Ujú, es bien complejo, Noemí, ¿no? Es bien complejo que de repente chicas, chicos, que incluso han tenido una alimentación deficiente, generen esta, para empezar, el ejercicio sonoro, escuchar. Después, generar una imagen mentalmente. Esa imagen, trabajarla y aterrizarla en el papel, ¿no? Y resultan cosas increíbles, maravillosas. Cada sesión hay una cosa chingona, de verdad, ¿no? Es y yo aprendo de ahí, o sea, yo más que enseñar, yo comparto algo, algo que a mí me gusta y aprendo de lo que me rodea. así es, sí, Sí. sí, sí. Ahí es donde se queda uno pensando, ¿no? Esta cuestión de alumno-maestro siempre es un intercambio, ¿no? Todo el tiempo estás aprendiendo, ¿no? A veces eres el alumno y a veces eres el maestro, ¿no? Pues digo, por llamarlo así porque estás frente a un grupo, ¿no? Pero siempre está este intercambio de roles, ¿no? Todo el tiempo con los chicos, con los alumnos o con quien sea, ¿no? Que estés impartiendo una clase o algo. Y tú lo sabes bien, pues, o sea, tú mejor que nadie lo sabe bien porque también has hecho este camino de compartir y de buscar. Sí, hay de todo, hay chicos que se acercan una vez y ya no regresan, no Ujú, pasa nada, a lo mejor su camino es otro, pero hay algunos que llegan y ya no se van, ¿no? Justo hace un tiempo compartíamos una imagen de unas vecinas que llegaron a compartir con nosotras, con nosotros, cuando estaban en el jardín de infancia. Y el día ujú, de hoy, la mayor acaba de cumplir, no sé, ya está cerca de los 20, ya tiene novio, ya es así como y me encantaba porque entonces te das cuenta que han pasado 15 años, ¿no? Que ujú, ha pasado una pandemia terrible. Aquí en la colonia murió mucha gente, ¿no? Es una colonia muy permeada por la religiosidad. Entonces, incluso en algún momento no, no creíamos en que la pandemia era real, ujú, ¿no? ujú. Y eso nos llevó a que sí, hubo mucha gente que perdimos en ese tiempo, pero los que seguimos acá, tuvimos la suerte de continuar, sucedió ese reencuentro y entonces es un mundo de aprendizaje, ¿no? Es un mundo de aprendizaje porque no nada más compartes una lectura, no nada más compartes el gusto por el dibujo, compartes sentimientos, compartes percepciones, compartes molestias, iras, felicidad, compartes identidad, ¿no? Claro. Entonces, así ha sido, estoy muy contento, la verdad. ¿Y tú cómo ves, Miguel, digo, yo creo que es más que evidente la importancia precisamente de estos proyectos, ¿no? Pero, no sé, en tu experiencia, ¿cuál sería para ti como la gran importancia que tiene el acercar a los chicos precisamente a esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de la lectura, como mencionas, esta experiencia de transformar esto también en imágenes, en crear, ¿no? En desarrollar la creatividad. Digamos, como qué resultados has visto tú en estos grupos y que tú dices, ah, pues es que esto es lo que se logra, ¿no? Con estos proyectos y que ojalá hubieran muchos más, ¿no? Todos los beneficios, así, Noemi. Yo Ujú, creo que son todos los beneficios. Yo creo que debería de haber más proyectos, yo creo que debería de haber más apoyo a esos proyectos. Y aquí tengo que decir algo. Yo soy laico y soy apartidista, ¿no? Soy un ser político, eso me queda clarísimo. Yo creo que todas somos seres políticos, pero soy apartidista y soy laico. En ese sentido, por ejemplo, mucha gente se acercó a decirme, oye, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no les lees la Biblia? ujú, Pues no, pues para eso está la iglesia. Allá todos los domingos hay un espacio donde se comparte la lectura de la Biblia. Eh, Se acercaron también, pues sí, agentes políticos y al principio no,
no abríamos la puerta, ¿no? Y yo en este sentido sí tengo que ser sincero, ¿no? En pandemia, que fue el tiempo complicado que tendríamos que estar encerrados en casa, teníamos que estar encerrados en casa para sobrevivir, Ujú, eh, me buscó la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, me invitaron a laborar con ellos a partir de eso que hacían, ¿no? Me dijeron, oye, vimos que tú eres encargado de un libro club y compartes la lectura ahí, ¿por qué no haces eso aquí, con nosotras, con nosotros? Eh, Ninguna administración antes se había acercado a hacer esa propuesta. ujú. La verdad es, ¿no? Te Siempre lo hicimos. sorprendió. Sí, no, pues siempre lo hicimos ahí con 3 cacahuates que teníamos y nos lo inventábamos y digo, no es que pues, podrían hacer más, pero bueno, a lo mejor ya no eran 3 cacahuates, eran 7 cacahuates. Bueno, va, Pues sí, ¿no? claro. Pero al menos estaba la intención, Noemí, Claro. ¿no? Al menos estaba esa intención y sí, sí, en ese momento dije, pues sí, va, sí, órale, me late, vamos a generar. Y estuve 3 años laborando con la Secretaría de Cultura a partir de estos ejercicios comunitarios. ¿Qué sucedió ahí, por ejemplo? Algo interesante, ¿no? A mí me decían, órale, o sea, sabemos que atiendes a tu comunidad, pero ahora la propuesta es que atiendas a otras comunidades. Ujú, Cada comunidad tiene sus cuestiones específicas. Incluso yo que estoy en la zona de Xochimilco, en la parte alta, como les comentaba, incluso de un pueblo a otro ujú, cambian ciertas costumbres, ¿no? O sea, sí manejamos un lenguaje común, pero hay cosas específicas, ¿no? ujú, Hablamos de tradiciones, hablamos de creencias, hablamos de, de lenguas, hablamos sí, o sea, aquí cerquita está Milpalta, ¿no? Donde hay una comunidad nahuablante muy grande, ¿no? Por ejemplo, todas esas cosas, y entonces tengo la oportunidad de ir y visitar las comunidades de los pueblos que tenía más arriba. Yo siempre estuve trabajando en Xochimilco. Y en ese sentido, tuve esa oportunidad, ¿no? Y de entender y de tratar de generar qué es lo importante aquí. Lo importante es generar identidad, ¿no? Yo no me peleo con la globalización. La globalización está bien, ¿no? Es bueno porque es real, ¿no? Es maravilloso que tengamos internet y que nos enteremos en tiempo real lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Eso es maravilloso, de que incluso puedas entender y conocer gente que está haciendo cosas similares a las tuyas del otro lado del mundo. ujú, Y eso es maravilloso, para mí eso es maravilloso porque eso nos lo da esta globalización. Pero al mismo tiempo, hay que ser muy cuidadosas, hay que ser muy cuidadosos porque ese camino también te puede llevar a perder tu identidad por completo. sí, Entonces, creo que creo que todo es un equilibrio, Noemí, ¿no? Creo que todo es un equilibrio, nada es bien malo y nada es bien bueno y no hay más ruta que la mía. Ya ve, maestro, cómo se equivocó. Hay muchas rutas, no nada más la mía, ¿no? Y y creo que es entender eso, ¿no? Es entender eso, pero a partir de entender quiénes somos, dónde estamos, qué momento nos tocó vivir, cosa que también yo sí creo que aplica en el mundo del arte, ¿no? Aquellas compañeras, compañeros que de repente me dicen, no, pues es que me subo a este tren y ahora soy conceptual y, ¿no? Órale, está bien, pero tiene que ser a partir de quién eres, de dónde naciste y de cuál es tu momento. O sea, si yo de repente quiero copiar el trenecito alemán, pues yo no soy ni alemán, ni vivo en Alemania, estuve un tiempo allá, por eso se me ocurre, ¿no? sí. Ni vivo en Alemania, yo soy Xochimilca, entonces tengo una identidad muy clara, pues, y no pasa nada, y no pasa nada de que conozcas lo que está sucediendo en Alemania, o lo que está sucediendo en Argentina, o en Chile, o en El Salvador, o en Bosnia, no importa, ¿no? Siempre y cuando tú tengas claro
¿cuál es tu realidad? ¿No? Porque creo que el discurso es a partir de quién eres y no de algo que te presentan en una peli y de repente quieres adoptar. Creo que no va Ujú, por ahí. Creo que no ujú. va por ahí, pero esa es solo mi opinión. Sí, Miguel, está bien, cada quien puede pensar lo que guste, ¿no? Pero creo que estás tocando un punto importante, ¿no? Porque a lo mejor sí, dentro de toda esta cuestión que vemos ya tantas imágenes de tantos artistas alrededor del mundo, de repente podemos decir, wow, esto está maravilloso que hace este artista o esta artista, ¿no? Entonces, te surge esta cuestión como de decir, ay, yo podría hacer algo así, ¿no? Pero ese es él, ese es ella, ¿no? Pero uno tiene otras raíces y ve otras cosas, ¿no? Como decías hace rato, tú, pues como artista de la Ciudad de México, puedes pensar en que todo el mundo diría, pues puro paisaje urbano tiene Miguel Ángel, ¿no? Y en cambio, fíjate, tú viviendo en Xochimilco, tenías otra perspectiva, ¿no? También de la ciudad con un aspecto más natural que pues no todos vivimos cuando estamos en la Ciudad de México, ¿no? No es nuestro común, pues. Entonces, pues todas estas visiones o percepciones, experiencias que tiene cada uno, pues finalmente es lo que adapta a uno, ¿no? En su obra. Y a lo mejor puede ser como a veces un poquito forzado, por decir así, ¿no? El querer hacer cosas que no has visto, vivido, ¿no? Y pues a lo mejor esa es como una cuestión de sincerarse, ¿no? Sincerarse con uno y saber que pues tu obra es valiosa por tu visión, ¿no? Y es un proceso, Noemí. Yo creo que es un proceso porque uno va madurando, pues vas creciendo, vas cumpliendo años, vas viendo, a lo Sí. mejor lo que pensabas hace 20 años, pues ya no estás tan convencido el día de hoy, ¿no? Las cosas se mueven, la vida es cambio constante, o sea, uno no puede amarrarse a una fórmula y decir, no, Nel, a ver, si no es dibujo académico, entonces ya no es, ¿no? Si no es pintura al óleo, entonces ya no es, ¿no? Si Ujú. no es, ¿no? Creo que es un proceso en el cual, pues que creo que es la vida misma, ¿no? Uno va creciendo, digo, uno que se dedica a las cosas visuales, pues ese es el camino, ¿no? Pero estoy seguro que también sucede con las personas con los ingenieros, ¿no? Que sucede con la gente que Claro. estudia leyes, ¿no? Que sucede creo que cada quien en ese sentido. Siempre y cuando, yo insisto, sepas quién eres, sepas cómo te llamas y sepas dónde vives. Y lo voy a amarrar a lo que me preguntabas al principio, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo bueno de presentar la lectura? ¿Qué es lo bueno de presentar el ejercicio dibujístico a las niñas, los niños, las juventudes todas, en un espacio como el que habitamos nosotros, específicamente los pueblos originarios de Xochimilco? Y creo que es justamente que las chicas, los chicos tengan identidad. Creo que lo más importante es la identidad. Creo que en el momento en el que se pierde la identidad, no solo se pierde la identidad, se pierden muchas cosas y además puede ser víctima fácilmente de el monstruo de comunicación que es, por ejemplo, el día de hoy, Internet, ¿no? Ujú. Eh, para bien y para mal, Internet es una herramienta maravillosa. O sea, de verdad, a mí me vino como anillo al dedo, soy feliz, pero también hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? Creo que la identidad es importante. Cuando tenemos esa identidad clara, los chicos dejan de pensar eso que decía al principio, ¿no? De que no, pues es que yo estoy bien porque tengo mi carrito y vivo Ujú. mejor que mi vecino de 3 casas allá. ¿No? Se genera este ejercicio comunitario, nos entendemos como vecinos que podemos generar un mucho mejor lugar para vivir que si yo me encierro en mi casita y yo estoy bien y ya, ¿no? Creo que eso es lo valioso de estos proyectos que tienen que estar dirigidos hacia las infancias y hacia las juventudes y hacia toda la comunidad. También me ha tocado trabajar con las señoras de tercera edad, ahí Mm, va, ujú. las señoras de tercera edad, las señoras que están en las casas de la tercera edad. Cuando me tocó estar ahí, noté algo triste,
y es que casi son puras mujeres. Entonces, en algún momento les decía, oigan, ¿y por qué solo vienen mujeres? De repente hay uno que otro señor que se acercaba y buena onda y compartía con nosotras, con nosotros. Pero la inmensa mayoría casi siempre son mujeres. Si te hablo del 100%, el 90% son mujeres en esos espacios. Y un día me animé a preguntarles ellas por qué creían que sucedía eso. Y lo tienen muy claro, ¿eh? Dicen, pues por el machismo, porque piensan que venir aquí es cosa de viejas, porque cómo van ellos a estar aquí con las señoras, ¿no? Y entonces prefieren volverse locos ahí encerrados en sus casas, con demencia senil, y ya. No, el hecho de juntarnos, reunirnos, compartir la lectura es un ejercicio cerebral. Y entonces, yo sí lo creo, Noemí, yo sí creo que, por ejemplo, las personas que adoptan la lectura, que hacen de la lectura un ejercicio cotidiano, habitual, que les acompaña durante toda su vida, difícilmente, y si es que, por ejemplo, tú vas a tener algunas de estas enfermedades degenerativas, pues vas a lograr que ese ejercicio mental que haces haga que un, no sé, pienso en, no sé, ¿cuál te gusta? La demencia senil, ¿no? Vaya alejándose, y si va a llegar, y si indudablemente va a llegar, pues va a ser mucho más amable Claro, que si no hicieras este ejercicio mental, claro. ¿no? ¿Qué es la lectura? ¿Qué es el dibujo? ¿Qué es la observación? ¿Y qué es el razonamiento que te lleva a mezclar todas estas, todos estos gustos, ¿no? Vamos a llamarle gustos. Claro. No, y esta cuestión del prestarse a compartir, ¿no? A compartir uno sus ideas, a compartir precisamente las opiniones sobre una lectura, ¿no? Ahora sí que vean los demás tu dibujo, tú qué piensas saber el otro, y finalmente esta cuestión, ¿no? Del compartir, ¿no? También tan importante, sobre todo pues ahorita que mencionabas en estas edades de los adultos mayores, pero bueno, también en los chicos y en los jóvenes, porque pues estas maneras de compartir son muy diferentes a las que llegan a tener, que son un poquito a lo mejor, pues por nuestro modo de vida actual, pues como que ya no tan comunes, ¿no? Esta cuestión de juntarse en grupos, como que luego ya los chicos ya no se pueden juntar tanto, ¿no? También, y menos para compartir una lectura, ¿no? O una opinión, ¿no? Sí, no, pues por supuesto. Fíjate, hubo un momento después de la pandemia, todavía estábamos con miedo, teníamos que usar el cubrebocas. Bueno, quien tenga que usarlo está bien, ¿no? Transporte público y todo eso. Todavía hay que tener cuidado, no es que ya desapareció. Pero sí hubo un momento en el que, cuando recién habíamos salido de nuestras casas, del encierro, estábamos miedosos, había un temor completamente Ujú. fundado, ¿no? Y lo que hacía era que me agarraba mis libros y me iba a la plaza pública. Entonces recuerdo con gusto la plaza pública de Tulyehualco, y las señoras se juntaban a tejer en el espacio abierto, al lado de los árboles. Hay unas jardineras donde te puedes sentar, y ahí se sentaban y se ponían a tejer y a charlar y a compartir y a platicar, ¿no? A charlar. Y entonces yo me acercaba y les decía, oigan, si en el momento en que ustedes están haciendo su tejido, les parece bien que les acompañe con una lectura. Y sí, me decían, órale, sí, está bien, pero ¿qué me vas a leer? Ah, Importante. ajá, Si no conectas, si no conectas, hay muchas lecturas, claro. ¿no? Hay un mundo de temas, un mundo de autores, un mundo, pero si no conectas con tu comunidad, o sea, yo puedo llegar con mis vecinas, mis vecinos, mis vecinitas, mis vecinitos, y decirles, a ver, les voy a echar lo más culto de lo culto, y ahí les va la Ujú. filosofía de Schopenhauer, ¿no? Y no voy a conectar con ellos. No voy a Sí. conectar, y lo único que voy a hacer es que se van a alejar de la lectura. Van a decir, puta, qué hueva este señor, Oye, te van ¿no? a ver y se van a alejar de ti. Sí, Ahí se van a viene. echar a correr, se van a espantar. Y creo que es algo que sucede mucho en las escuelas. Esta lectura por obligación, Ujú. ¿no? Creo que no necesariamente tiene buen puerto.
¿no? Hay que conectar con la gente, tienes que conocer a tu comunidad, ¿no? Tienes que decir, a ver, y para conocer a tu comunidad tienes que escucharles. Porque si tú llegas acá con tu viaje de que yo soy bien leído y ahí les va, ¿no? Pues no, lo vas a echar todo a perder, ¿no? El principio es escucharles y órale, si tú tienes un repertorio, de ese repertorio vas a poder escoger algo en específico. ¿Qué es lo que yo les leía a las señoras? Pues el proceso de cómo se cultiva y cómo se produce el amaranto y cómo termina siendo el dulce que conocemos todas, que conocemos todos. Entonces, fue maravilloso porque enseguida se enganchan, enseguida logras esa química y te van a permitir que la próxima semana vayas a leerles ahí de nuevo y no solamente eso, vas a terminar haciendo un círculo que va a terminar siendo una comunidad que se escucha, que se conoce, que se mira y que se quiere. Mm. No importa el partido que le vayan, no importa el equipo de fútbol que le vayan, no importa si mi compadre es de Topilejo y yo soy de San Francisco, o sea, no importa, ¿no? Se vuelve un lenguaje común, se vuelve un espacio común, el espacio público lo vuelves verdaderamente comunitario y creo que ahí es lo importante, ahí es donde radica el valor de todo este ejercicio, de toda esta, ni siquiera sé si llamarle esfuerzo, porque no lo es, no es un esfuerzo, no es, cuando eres bien recibido, ese esfuerzo se convierte en un placer. Claro. Entonces, no pasa nada, vas a aprender. Así es, Miguel. Oye, y para las personas que nos vean, que están pues en la Ciudad de México o que vayan a viajar en algún momento para allá, pues ¿dónde te pueden encontrar, Miguel? O cómo se pueden acercar precisamente a pues a estos espacios que tienes con los chicos o con Sí, los adultos. sí, por ejemplo, ahora mismo ya no estoy visitando las casas de tercera edad. eh, no, porque sí hay procesos. Para entrar a esos espacios, Mm, son espacios institucionales, sí, entonces sí hay que trámites. generar ahí trámites y todo Ujú, eso, ¿no? sí. Nosotros estamos aquí en el pueblo de San Mateo Jalpa, en Xochimilco, en la parte alta de Xochimilco, y nosotros atendemos los días sábado. El Libro Club se abre los días sábado. Ahora, abrimos por bloques de talleres, ¿no? Más o menos generamos un tallercito, vamos a abordar un libro, vamos a abordar este de poesía y tiene un principio y un fin, ¿no? Ujú, Nos damos unos días de descanso, porque sí, también pues es que hay que sacar la papa. Todas estas actividades son gratuitas, es importante que lo diga. No se cobra, no se cobra, son bienvenidos todos. Eh, eh, Creo que es importante que así sea, porque en el momento en el que yo diga, ay, voy a cobrar por mis lecturas, pues va a haber gente que no va a poder pagar. No importa si es mucho o poco, hay gente que no va a poder pagar. Y entonces termina siendo algo, pues ahí, ya ujú. se rompe Se rompe el círculo. se rompe el discurso comunitario, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, son actividades gratuitas. Sí, la Secretaría de Cultura nos apoya con materiales, con libros, con materiales de texto. Les pedimos ciertamente que nos den materiales específicos para infancias y juventudes. Trabajamos con materiales de donación, las chicas, los chicos llegan con su papel de reuso. eh, eh, Estamos los sábados a las 12 aprox, digo, voy a dar una hora aproximada entre 11:30 y 2 de la tarde, ¿no? A veces es un poquito antes, a veces después, pero también nos encuentran en redes sociales. Una de las maravillas de la globalización es justamente el, eh, el poder contar con estas herramientas que son las redes sociales. Nos encuentran como Jalpagráfico, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Teníamos una cuenta de Twitter, no la atendemos tanto, ahora X, pero ahí sigue, de vez en vez nos metemos, más que nada en Instagram y en Facebook. Entonces, Perfecto. ahí subimos, incluso hacemos fotografías de los trabajos, de los procesos, de las intervenciones lectoras que hacemos.
y por ahí lo compartimos y por ahí mucha gente se ha acercado. En algún momento alguien se comunicó con nosotros y nos decía, no, oye, exactamente, ¿en qué calle estás? Ya estuve visitando todo Jalapa, de arriba para abajo, ya fui, dije, es que no es Jalapa, es Es Jalpa. nosotros en el pueblo de San Mateo Jalpa, creían que estábamos en En Veracruz, Veracruz, Jalapa. Ah, caray. no, Bueno, ahí estamos está. Ahí en está la Xochitl, aclaración, es en Xochimilco. Oye, es en Xochimilco. pero bueno, precisamente para invitar al público a que lo sigan, Miguel, y que bueno, también si alguien está interesado en hacer alguna donación de papel reciclado que tengan, pinturas que no les sirvan, etcétera, lo que sea, pues acérquense ahí a Jalpa Gráfico, ahí mándenle un mensajito a Miguel ahí en Instagram, que estaría buenísimos, pues porque pues ya vieron, estas actividades son gratuitas. Ay, perdón, gratuitas para la comunidad y pues bueno, siempre es necesario y siempre se necesita más material, Miguel, ¿no? Y estamos ahí, ¿eh? Yo personalmente reviso 2 o 3 veces al día los perfiles, las páginas, y ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Y ya cuando ya logramos como una comunicación mucho más cercana, pues ya, órale, les paso mi número y por WhatsApp, ahí Ya mucho se más vuelve más inmediato. personal. Claro, Exacto, claro. mucho más inmediato. Pero ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Creemos que es importante hacerlo. Creemos que los gobiernos tienen que prestar especial atención. No es suficiente, por Claro. supuesto, no es suficiente, ¿no? Y la invitación, no nada más a los gobiernos, ¿no? Uno como ciudadano tiene que poner su granito de arena también, ¿no? No podemos esperar a que todo lo haga ahí el coordinador territorial, ¿no? Creo que es importante que la gente se convenza, punto número uno. Ujú. Después que exijamos a nuestras autoridades, punto número dos, y que en el camino sea disfrutable. Sí, creo que Claro. es importante. Pues ahí está la Ujú. invitación para que pues se involucre el público y de todos modos aquí en la caja de descripción del video les voy a dejar todas las redes que acaba de mencionar Miguel para que pues ahí ya nada más le den un clic y le puedan escribir y seguir, ¿sale? Miguel, pues se nos acaba el tiempo, tú crees, así rapidísimo, pero pues ¿qué tal si en estos últimos minutos, Miguel, quieras decir tú algo directamente al público? Ahora sí que lo que tú gustes en estos unos minutitos. Sí, sí, por supuesto. Yo hago una invitación al público a que se acerque al arte, porque creo que el arte tiene muchas funciones, pero una función que a mí me parece importante es que te pone en duda tus creencias, ¿no? Pone en duda algo que tú dices que das por seguro y por hecho, y a veces no es así. La vida es un constante cambio, ¿no? Es importante que nos vayamos adaptando. No podemos pensar que México va a ser el México de hace 100 años. No podemos pensar que México va a ser el México de hace 10 años. No podemos pensar que lo que está hoy es inamovible, ¿no? Creo que todo es cambio. Creo que la lectura amarrada a las artes es una herramienta poderosísima, Noemí. Es una herramienta de cambio poderosísima. A veces puede parecer un poco lenta, ¿no? Mm. Hay mucha gente que dice, no, pero tiene que ser, no, parece, pero es especialmente poderosa. Algo les puedo asegurar. Las chicas, los chicos que pasan por la lectura a edades tempranas, no sé si van a ser ricos o pobres. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que no van a andar secuestrando ni mutilando gente. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, vale la pena para generar una verdadera comunidad que crezca, que se apoye, que genere un hábitat seguro y amable para las generaciones que vienen, se genera a partir de esas herramientas. Son maravillosas esas herramientas. Y les invito a todos quienes nos miren, pues a hacer, poner su granito de arena pues a ti, querida, ¿no? Muchas gracias, te quiero a montones, ¿no? A la distancia, allí estás, me da mucho gusto que estés haciendo tu labor en la frontera, me parece que es importantísimo hacerlo en todos lados, ¿no? Y agradecido por tu tiempo y por tu espacio.
Nada, Miguel, pues muchas gracias a ti. Pues precisamente aquí el interés es que empecemos también a conectar, ¿no? Pues que los artistas de Baja California pues empiecen a conocer también más directamente a artistas de otras ciudades, igualmente ustedes también a los artistas que estamos por acá, ¿no? Entonces, finalmente lo que queremos lograr es eso, ¿no? Comunidad, como mencionaste hace rato, ¿no? Claro, o sea, termina siendo una suerte como lo que sucedió en la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana comienza, no había vías de comunicación, entonces los mexicanos del norte no conocían a los mexicanos del sur y gracias a la lucha armada sucede este traslado de gente y finalmente puedes conocer a los mexicanos que viven hacia allá y a los mexicanos que viven hacia acá. Ahora, tú con este ejercicio que estás haciendo y que me parece maravilloso, creo que es algo similar, otro tiempo, otras herramientas, Otras pero, armas. pero permítanme amarrarlo, ¿no? Ujú. Permítanme hacer esa comparación. Sí, está Muchas bien, gracias. Miguel. Pues muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias al público por haber estado aquí en esta interesante plática. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y conocer más a Miguel. Ahí está la invitación que nos hace a todos para involucrarnos más en estos proyectos comunitarios que nos benefician a todos, ¿no? Y pues nos vemos en otra plática aquí en Arte Hecho en México. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, Miguel.